Empecemos con todas las cosas técnicas que nos suelen pasar. Sí, ¿no? Se ve y se me escucha. Vale, pues me dicen que sí. Pues nada, buenas tardes, bienvenidas a estas jornadas de derecho laboral. ¿Ya? Vale. Bienvenidas a estas jornadas de derechos laborales y prestaciones de las víctimas de violencia de género que vamos a impartir entre Esther Goñi, compañera, y yo, todas compañeras de Temis, somos hoy, y simplemente como una pequeña abstracción dentro de la jornada que vamos a dar, que se repetirá dentro de 15 días, la importancia que nosotras creemos que tiene el derecho laboral, tanto en su aspecto sustantivo como en el tema de prestaciones o procesal, la importancia que tiene en una asociación como la nuestra, como Temis, y el desarrollo que nos gustaría poco a poco que se fuera llevando a cabo de cara a las compañeras que estamos en asesoría y a las compañeras en general, porque muchas veces nos surgen consultas sobre estos temas y bueno, pues nos quedamos un poco quizá sin poder dar respuesta o la respuesta adecuada. Como os digo, derechos laborales generales, pero muy importantes, los que afectan a las mujeres o los que no se aplican convenientemente a las mujeres en varios momentos de su vida, y de ahí que a nosotros nos parezca súper importante, igual que los que vamos a dar hoy, centrados en mujeres víctimas de violencia de género. Como os decía, esta primera tarde de derechos laborales se repetirá dentro de 15 días y la intención, por lo menos la que tenemos Esther y yo, es que esto se pueda ir haciendo más a menudo, igual que se hacen otra serie de talleres o jornadas, para ir desarrollando entre todas y conociendo lo más importante de los derechos laborales, de las prestaciones, siempre, por supuesto, con el enfoque y el punto de vista de las mujeres y para las mujeres. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vale. Una pequeña entrada antes de explicaros cómo vamos a dividirnos entre Esther y yo la ponencia de esta tarde. Simplemente os quería decir, aunque os va a parecer una obviedad, pero ahora os digo por qué. La efectividad de los derechos y el pleno ejercicio de estos no es posible si sus titulares desconocen su existencia . Vale, déjalo ahí, porque voy a hacer una pequeña entrada y ya seguimos un poco siguiendo el PowerPoint. Como os decía, no es posible si sus titulares desconocen su existencia o de qué forma poder ejercitarlos. Esto que, como os digo, es una obviedad, o a todas nos parece obvio, yo os puedo decir desde mi experiencia en este ámbito, en el laboral, que es el que esta tarde vamos un poco a ceñirnos y a ceñir la exposición. Hasta hace poco, y a pesar de formar parte de la ley integral del año 2004, que entró, la ley, como conocéis, 1/2004, que entró en vigor, creo que fue en abril o mayo de 2005, en muchas mesas de igualdad, que es donde se han empezado a llevar estos temas de difusión, de derechos, y cuando se empezaba a hablar de derechos laborales de víctimas de violencia de género, no es que no lo supieran las propias víctimas, mujeres víctimas, que muchas veces puede pasar, sino que ni las propias empresas, ni trabajadores o trabajadoras en general tenían conocimiento de estos derechos. Por tanto, esta necesidad nos parece que es aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de género y resulta esencial que ellas conozcan las medidas y los derechos que pueden adoptarse o a los que pueden acogerse en relación todos con su seguridad y con su protección en esos momentos tan terribles que viven en algunas ocasiones o en muchas ocasiones. Por tanto, para nosotros, el derecho de información, que la Ley 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género reconoce en su artículo 18 a todas las mujeres que se encuentran en esta situación, no solo es necesario para garantizar su protección integral,
sino que se convierte en el presupuesto básico para hacer realidad sus derechos constitucionales: el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad y seguridad y el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. También, muy importante, el derecho a la asistencia jurídica inmediata. El artículo 20 de la ley lo garantiza en todos los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, que tengan relación con la situación de violencia, incluso para formular la denuncia, simplemente para formular la denuncia. Con una peculiaridad: si bien la designación se realiza de forma inmediata, no es necesario, como en otros casos, tramitar previamente de asistencia jurídica gratuita, y esta finalmente no se solicitara o fuera denegada, la víctima deberá abonar los honorarios. A ver, vale, no importa, esto como es un preámbulo, ahora lo voy yo un poco colocando por aquí. Sí, esta finalmente, perdonar esta pequeña interrupción. No se solicitara o fuera denegada, la víctima deberá abonar los honorarios devengados por la intervención de abogado, abogada o procurador o procuradora. En este caso, si la asistencia gratuita fuera aceptada, en base a los ingresos acreditados que la ley exige, se tendría también derecho al asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales, exención del pago de depósitos necesarios para interponer recursos, asistencia pericial gratuita, obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios de los documentos notariales. Hecha esta pequeña entrada, que como veis tenemos aquí en la siguiente, el índice del contenido y de cómo lo vamos a repartir esta tarde. Por un lado, derechos laborales de víctimas de violencia de género, trabajadoras por cuenta ajena, funcionarias públicas y trabajadoras por cuenta propia. Esa será la parte de la exposición que yo voy a hacer esta tarde. Y luego las ayudas y todo lo que son prestaciones correrá a cargo de Esther. Perdonad un momento, pero con la mascarilla. Estos son los que acabo de nombrar dentro de este preámbulo, de este prólogo e introducción que hemos hecho. El pleno ejercicio, su existencia, para pasar ya con la explicación o desarrollo propiamente dicho de los derechos laborales. Están recogidos los derechos laborales en la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral, en los artículos 21 a 23 y en la disposición adicional séptima y octava de la misma ley integral, que modifican para recogerlos respectivamente el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Vamos a empezar con las trabajadoras por cuenta ajena. Bueno, esto es vamos a ver. Antes de entrar propiamente en los derechos que acabamos de nombrar, simplemente, ¿cómo se acredita la situación de violencia de género? En todos los casos que vamos a hablar aquí esta tarde, ya sean trabajadoras por cuenta ajena, funcionarias públicas o trabajadoras por cuenta propia, tendrán que acreditarse mediante resoluciones judiciales, como orden de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria al agresor cuando las medidas que establezcan estén vigentes. Excepcionalmente, y hasta que se dicte esta resolución judicial, pues es verdad que hasta que eso sucede muchas veces hay que ir tomando medidas o acogerse a derechos de los que ahora iremos viendo. Se podrá acreditar esta situación con informe del Ministerio Fiscal, de cuyo contenido se desprenda que hay indicios de la demandante de que es víctima de violencia de género, o con un informe de los servicios sociales. Esto se incluyó a partir de agosto de 2018
que antes no lo teníamos, con un certificado que acredite la atención especializada expedida por un organismo público competente en materia de violencia de género. Vamos a ver, vamos a empezar, tal cual hemos ido viendo, por las trabajadoras por cuenta ajena. Un momentito, permitidme un momento. ¿De qué derechos laborales estamos hablando? Pues estamos hablando del derecho a la reordenación o reducción de su tiempo de trabajo, que después, ahora posteriormente iremos explicando. Derecho a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo, derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, derecho a la extinción del contrato de trabajo por su voluntad, consideración como justificadas de sus faltas de puntualidad o asistencia al trabajo debidas a su situación física o psicológica derivada de la violencia de género, de esta situación de violencia de género, y nulidad de su despido en caso de que sea debido al ejercicio de derechos laborales que la ley le concede como víctima de violencia de género. Vamos a empezar. Derecho a la reordenación o reducción de su tiempo de trabajo. El artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a las víctimas de violencia de género el derecho a reducir su jornada laboral con disminución proporcional de su salario y a la reordenación de su tiempo de trabajo mediante adaptación del horario, aplicación de horario flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se puedan usar o estén vigentes en la empresa. Se puede suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mantener las mismas bases de cotización y que no sean alteradas las futuras prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común o accidente no laboral. Esto sería respecto a la reducción o a la reducción o a la adaptación de la jornada. ¿Cómo pueden ejercitarse estos derechos? Se ejercitarán en la forma establecida en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores y trabajadoras, o en el acuerdo de la empresa con las trabajadoras afectadas. A falta de estos acuerdos, será la propia trabajadora víctima de violencia de género la que determinará cómo ejercita estos derechos. Los planes de igualdad en las empresas están contribuyendo a la difusión y mejora de estos derechos. La ley de igualdad, la ley 3/2007, nos trajo dentro de la ley se contempla, también habla de violencia de género y la violencia de género en el ámbito laboral que materializamos a través de los acosos, acoso sexual y por razón de sexo. Esto nos ha llevado a que en esa ley de igualdad, en la que se preveía en uno de sus puntos importantes la negociación de planes de igualdad en las empresas, ha llevado con el devenir, porque la ley de igualdad también es del año 2007, con el devenir del tiempo y la negociación, a que los planes de igualdad tengan un capítulo de violencia de género que, como esto sigue avanzando y evolucionando, últimamente nos hemos encontrado en muchas empresas privadas cuando intentan contratar con empresas públicas, que la propia empresa pública le exige que tenga un protocolo para víctimas de violencia de género en la empresa. Por eso os decía al principio que es tan importante el conocimiento, porque cuando este tema se trasladó a las empresas y se empezó a hablar de él, como os decía, eran los derechos grandes desconocidos para todo el mundo, personal, empresa y mujeres que pudieran estar afectadas por esta situación. Derecho a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo. En el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores
encontramos el reconocimiento a la trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde presta sus servicios, el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente en la empresa, que la empresa, tenga vacante en otro de sus centros de trabajo. La empresa estará obligada a comunicar las vacantes que existen o las que se pueden producir en el futuro. ¿Cuál es la duración de este traslado? El traslado tendrá una duración inicial de 6 meses. Durante este tiempo, la empresa está obligada a reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. Tras ese plazo, la trabajadora decidirá si vuelve a su puesto anterior o se queda en el nuevo. Aquí os tengo también que decir que muchos acuerdos, a través de los planes de igualdad, mejoran esta duración de 6 meses iniciales del traslado como el plazo para volver al anterior puesto de trabajo. Se ha comprobado que 6 meses en una situación de violencia de género es un plazo muy corto para poder restablecer la situación anterior y volver al puesto anterior con la normalidad de la vida que tuviera en ese momento. Por lo tanto, como os digo, a través de la negociación colectiva en el seno de las empresas se están mejorando estos derechos mínimos, como siempre garantiza el Estatuto de los Trabajadores. Siempre se pueden mejorar, negociar para mejorar. Carlos, pero que no tiene sentido que le sigamos dando vueltas a esto. Vamos a comprobarlo. Ya está, es que no tiene sentido. Sobre todo que es que perdonad, no nos lleva a adelantar más. Tenéis un micrófono por ahí abierto y os estamos escuchando. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a pedirle esos movimientos. Pero te digo que sí, lo único que te trato de advertir. Ya está, perdona, que ya la hemos apagado a la compañera. Sí, es Arantxa, no queríamos decir, pero bueno, ya la hemos silenciado el micro. Puedes continuar, Nieves. Bueno, pues seguimos. Otro derecho. Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. El artículo 45.1n del Estatuto de los Trabajadores también permite a las trabajadoras víctimas de violencia de género que suspendan su contrato de trabajo, si así lo deciden, por sus circunstancias en ese momento, cuando se vean, por esas precisamente circunstancias, obligadas a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género. Redunda un poco lo que os he dicho, pero bueno, yo creo que se entiende. Esta suspensión del contrato de trabajo, según establece el artículo 48.1 del Estatuto de los Trabajadores, tiene una duración inicial no superior a 6 meses y si de las actuaciones judiciales se desprende que la efectividad del derecho de protección de dicha víctima requiere la continuidad de la suspensión, la jueza o el juez al que corresponda el procedimiento podrá prorrogar por periodos de 3 meses con un máximo de 18 meses para que esta medida se pueda seguir llevando a cabo. La trabajadora, por propia voluntad e iniciativa, tiene la facultad de suspender el contrato de trabajo. Volvemos a encontrarnos con derechos de la trabajadora para su efectiva protección y seguridad, como veréis. Es un periodo que se considera de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la seguridad social, por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo, y que se considera que se encuentran en situación de asimiladas al alta. Es decir, este periodo se considera de ocupación cotizada. Significa que deben computarse para el reconocimiento de una prestación o subsidio, tanto si en ese periodo ha percibido la prestación o subsidio como si no se percibió. Las cotizaciones computadas se tendrán también en cuenta para el reconocimiento de una prestación o subsidio posterior. Por ejemplo, si finaliza su contrato o si decide extinguirlo para hacer efectiva su protección, reconociéndose como si no hubiera percibido la prestación anterior. Esto es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta. La suspensión de la relación laboral se considera situación de desempleo involuntario, por lo que si cumple los requisitos generales tendrá derecho a cobrar prestación contributiva o el subsidio, según su situación personal en ese momento de cara a las cotizaciones.
Derecho a la extinción del contrato de trabajo por su voluntad. El artículo 49.1, apartado M del Estatuto de los Trabajadores, nos indica que permite que el contrato laboral se extinga por decisión de la trabajadora víctima de violencia de género, que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo. La situación de desempleo, sí, bueno, es realmente lo que acabamos de comentar en el apartado anterior respecto a los comentarios generales. Consideración como justificadas de sus faltas de puntualidad o asistencia al trabajo debidas a su situación física o psicológica derivada de la situación de víctima de violencia de género. Encontramos en el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores que determina que no se considerarán faltas de asistencia o de puntualidad a los efectos de sanciones o despido las de la trabajadora víctima de violencia de género, siempre que se deban a su situación física o psicológica derivada de esta circunstancia y se acredite por los servicios de salud o por los servicios sociales de atención. Estas faltas de asistencia o puntualidad deben ser comunicadas a la empresa a la mayor brevedad posible. El punto 6, hablamos de la nulidad de su despido en caso de que sea debido al ejercicio de los derechos laborales que la ley concede como víctima de violencia de género. Nos vamos al artículo 53.4.b del Estatuto de los Trabajadores y nos dice que es nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género llevado a cabo por el ejercicio de cualquiera de sus derechos por parte de estas. Reordenación o reducción, la movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión de la relación laboral. Cualquiera de los derechos que hemos visto e identificado anteriormente. La nulidad del despido conlleva la readmisión inmediata de la trabajadora y el abono de los salarios dejados de percibir en todo este periodo. Pasamos ahora a funcionarias públicas. Son unos derechos muy parecidos, pero siempre la administración pública, en algunos casos, tiene ese pequeño plus de mejora, puesto que debe ser un poco el ejemplo en el que se mire la empresa privada. No siempre sucede así, pero bueno, debería de ser así. Encontramos contemplado en los artículos 24 a 26 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en la disposición adicional 9 de esta ley, pero me parece que aquí existe un error en el Power. Sí. Es los artículos 24 a 26 de la Ley 1/2004, Integral contra la Violencia de Género, y la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí se nos ha debido un gazapillo de esos que de vez en cuando con el corta y pega se nos ha colado. Antes de enviaros el Power lo vemos con Mamen, que es el artista de todas estas presentaciones, y lo corregimos. Por tanto, repito, artículos 24 a 26 de la Ley Integral contra la Violencia de Género y Ley 7/2007 de Estatuto Básico del Empleado Público. Reconocen derecho a la reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, aplicación de horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo en los términos que la propia administración establezca. Derecho a la movilidad, si se ve obligada la funcionaria para hacer efectivo su protección o su derecho a la asistencia social integral, a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, tiene derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala y categoría profesional de análogas características, sin necesidad ya vacante de necesaria cobertura, es decir, que no funcionaría por el sistema de traslados que la administración pública tiene previsto. Algo hay por ahí que se nos... No, ya está. ¿Ya? Decíamos que no tiene que tener necesidad de vacante para poder cubrir el puesto en otra localidad. Aún así,
En tales supuestos, la Administración competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad que la interesada expresamente lo solicite, y este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. Derecho a la excedencia. Derecho a solicitar, para hacer efectiva esta protección, la asistencia social de asistencia social integral, tener que haber prestado un mínimo de tiempo de servicios previos, sin tener que haber prestado un mínimo de tiempo de servicios previos y sin que sea exigible el plazo de permanencia en la misma. Es decir, que es una excedencia especial y específica adaptada para estas situaciones. Durante los 6 primeros meses, la funcionaria tiene derecho a reserva del puesto de trabajo que desempeñará, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social que le sean de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, como veíamos anteriormente, para trabajadoras por cuenta ajena, con un máximo igualmente de 18, con idénticos efectos a los que hemos señalado, a fin siempre de garantizar la efectividad y el derecho de protección de la víctima de violencia de género. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijos a cargo. Derecho a considerar justificadas sus ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por su situación física o psicológica derivada de su condición o situación de víctima de violencia de género. En las condiciones que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. Aquí veis que no hay mucha variación con lo que habíamos visto para las trabajadoras por cuenta ajena. Y por último, por las trabajadoras, sí, por cuenta ajena, bien lo he dicho, sí. Y por último, las trabajadoras por cuenta propia, nos encontramos que sus derechos laborales estarían recogidos en la ley integral igualmente, en el artículo 21.5. ¿Y cuáles son sus derechos laborales? Hola, buenas tardes. Un poco accidentada la presentación, pero es lo que pasa porque no nos manejamos demasiado bien. Vamos a ver, en conjunto, ahora veía en el chat una pregunta que decía que si se solicitaba la suspensión o tal de la relación laboral, aunque después hablaremos de todas las preguntas que haya, en la jurisdicción penal o social. Tenéis que tener en cuenta que todo el conjunto de derechos y prestaciones de las que estamos hablando, en realidad, son aquellos a los que se refiere la Ley Integral de Violencia de Género, precisamente para tratar de una manera integral, que a mí me parece probablemente uno de los mejores avances que esa ley tuvo, el tratar de plantear la cuestión de la violencia de género desde una perspectiva integral, porque la violencia de género no solamente produce las secuelas psicológicas o las que sean, sino que genera también una situación, pues muchas veces de pobreza o de privación o muchos otros problemas, que es obligación de la sociedad tratar de resolver. Y en ese sentido, todo el conjunto de ayudas, de derechos laborales, que son modificaciones para las mujeres que están trabajando cuando se produce la situación, todo lo que ha explicado Nieves, se producen en situación de trabajo activo, por decirlo de alguna manera. Son una serie de derechos que implican modificaciones a las reglas generales del derecho laboral. Y su ejercicio siempre tendrá que producirse ante la jurisdicción social, en caso de que existiera algún problema que exigiera reclamar el cumplimiento de esos derechos. Lo que yo os voy a contar ahora también va a ir a la jurisdicción social, pero es otra parte totalmente diferente, porque generalmente, y lo iremos especificando en cada caso, porque quizá uno de los problemas son las ayudas y las prestaciones. El catálogo de ayudas y de prestaciones
aunque lo hemos metido bajo el epígrafe derechos y prestaciones en materia laboral y de seguridad social, pues es una explicación relativamente parcial, porque hay cantidad de pequeñas ayudas o prestaciones. Tener en cuenta que la materia de servicios sociales, en la que se incardinan muchas de las ayudas relacionadas con la violencia de género, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Entonces, en cada comunidad autónoma puede haber programas diferentes, puede haber pequeñas ayudas diferentes, etcétera, etcétera. Las que vamos a explicar ahora, a las que nos vamos a aproximar ahora, son, digamos, las más grandes, las estatales, y siendo así que ninguna es demasiado grande, porque por desgracia, como hemos visto en otros cursos que hemos preparado últimamente para las comunidades autónomas, se puede decir que las mujeres víctimas de violencia de género o no están representadas en todo lo que es la acción protectora de la seguridad social, la acción asistencial, la no contributiva, es decir, la que representa poco dinero y pensiones ruinosas. Pero en conjunto, todas estas de las que vamos a hablar ahora están relacionadas de alguna forma con la seguridad social, pero casi en su totalidad, como veremos, en el nivel no contributivo, es decir, en el nivel estrictamente asistencial, salvo lo que hablaremos después de la pensión de viudedad, de algunas peculiaridades para la materia de violencia de género, que, como sabemos, la pensión de viudedad está relacionada, en cambio, sí, con el nivel contributivo, es decir, la pensión de viudedad depende de la cotización, de la carrera de cotización de la persona que dio lugar a que se generara esa pensión, generalmente el marido, para los casos que nos interesan, pero bueno, podría ser el marido o la mujer ahora. Depende. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a empezar a hablar de estas ayudas, de estas ayudas sociales que existen. No sé si habréis oído hoy, bueno, pero hoy se ha aprobado el Real Decreto Ley que vuelve a modificar los complementos a mínimos de las pensiones de viudedad. También hace algunas modificaciones en las prestaciones por hijos y también vuelve a modificar el ingreso mínimo vital. Yo tenía un profesor de administrativo que decía que el administrativo era la legislación motorizada. Bueno, pues el laboral es la legislación que está ya rompiendo la barrera del sonido. Es prácticamente una pesadilla y si volvieran a hacer no me dedicaría nunca a esto, os lo garantizo. Entonces, dentro... Yo no tengo nada. No lo sé. ¿Vosotras oís? ¿Nos estáis oyendo? Por favor, decidlo. ¿Cómo estás? Perfectamente yo. Sí, perfectamente. Yo también os oigo bien, ¿eh? Ay, menos mal. Aparecen cosas aquí el problema es que en la pantallita pequeña donde aparece el Power, arriba, solamente se ve a Nieves, no a Toño. No, Esther. No a Esther, perdón. Pues ahora me pongo. No, yo la veo a las dos. Sí, depende del número. Yo las veo a las dos. Yo veo a Esther únicamente. Bueno, ahora Nieves solo. Por favor, es que depende cómo tengáis configurada cada Zoom, te da la opción para visualizar distintas. Claro, efectivamente. De eso pues depende cómo lo tengáis cada una de vosotras, ¿vale? Simplemente es que nos ha salido una ventana emergente diciendo que se había cerrado la sesión y entonces nos hemos quedado Esther y yo un poco diciendo, ay madre, que las hemos dejado fuera. Por eso se os ha preguntado, ¿vale? O sea, pero nos alegramos que estemos todas dentro. Uy, madre mía, qué azaroso. Sí, la verdad es que esto es un poco... No, nada, tranquila, déjala ahí, no se debe hacer. Ahí, ya está. Bien. Bueno, pues a propósito de lo de las ayudas que estábamos hablando, vamos a ver, si hemos considerado... Bueno, yo me dedico al derecho laboral y entonces, pues claro, me parece importante, pero vamos, no es ni más ni menos importante que cualquier otro aspecto. Y mucho más en esta materia. Mucho ruido en mi micrófono. Bueno, a ver. Ni idea qué quiere decir. Se escuchan muchos ruidos en el micrófono de Nieves. Yo no oigo nada, yo la te oigo perfectamente, la verdad.
A ver, como os decíamos, perdonar el inciso, soy Mamen, de nuevo, perdonadme. Tenemos las ventanas abiertas, estamos en la oficina de tenis, tenemos que tener las ventanas abiertas por las medidas de... Pero no hay mucho ruido, ¿no? Entonces, a lo mejor, como sabéis, la oficina está a pie de calle, se puede escuchar a lo mejor algún coche que pase, la oficina también está cerca de algún colegio, pues que sean niños, algún perro, etcétera. Entonces, a lo mejor se acopla un poquito el ruido, digamos, de ambiente de fuera. Pero creo, por la mayoría nos estáis diciendo que estáis escuchando perfectamente, perfectamente bien, ¿vale? Entonces, esperemos que Esther, la pobre, pueda continuar. Se me va a olvidar. Continúa. Por favor, la opción de vídeo y de audio os rogamos que las tengáis apagadas. Os vemos algunas compis que lo tenéis activado. Para que no se acople, por favor. Bueno, sí, intento. Lo que os decía, sin embargo, para mí la importancia que puede tener el hacer un breve recorrido por todo este conjunto de derechos y prestaciones en relación con la materia de violencia de género es porque, bueno, todas nosotras somos abogadas y llevemos una cosa o llevemos otra, necesitamos, si no llevar todo el procedimiento adelante en una materia, por ejemplo, una abogada que sea especialista en violencia de género, no llevar adelante el procedimiento en laboral, por lo menos sí saber, porque se da la circunstancia de que en este campo es muy importante saber elegir entre una prestación u otra, qué es lo que conviene en un determinado momento, etcétera, etcétera. Y por ello, yo creo que es bastante importante tener algunas nociones básicas. Eso es lo que vamos a tratar hoy de dejar más o menos esbozado. Y si os parece de interés, pues podríamos volver sobre el asunto, porque da para ríos de tinta. Para empezar, en cuanto a ayudas económicas, esencialmente, aparte de las que puedan corresponder, bueno, pues evidentemente de estas no vamos a hablar ahora específicamente, pero puede corresponder en función de lo que antes ha explicado Nieves. Hay una ventaja para las víctimas de violencia de género, por ejemplo, para acceder al desempleo contributivo o para continuar la carrera de cotización durante determinado periodo que no tiene otra mujer en otra situación distinta. Y eso puede tener cierta trascendencia. No vamos a hablar entonces de esas prestaciones que son generales y a las que se accede por los mecanismos generales. Vamos a hablar de aquellas que por lo menos, si no en todo, pero sí en parte, están diseñadas específicamente para las víctimas de violencia de género. Y desde aquí os adelanto que, a pesar de que es un concepto, el de violencia de género, que aparece entre las características y los requisitos de gran parte de las prestaciones, tanto de seguridad social como de, bueno, pues como de empleo, sin embargo, se trata de prestaciones muy limitadas y que generalmente vienen a paliar pocos problemas de los que se suscitan. En primer lugar, hablamos de las ayudas sociales previstas. Ole, ahora no pasa. Ah, sí, gracias. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la ayuda específica para víctimas de violencia de género, que se recogió ya en el artículo 27 de la Ley 1/2004 y que fue desarrollada, como casi todas las ayudas a las que nos vamos a referir, por los correspondientes decretos, consiguiendo que tengamos una maraña de normativa en esta materia que yo retaría a cualquiera a ver quién es el guapo o la guapa que controla absolutamente todo y no se confunde. Pero, en fin, esta ayuda específica para víctimas de violencia de género es una ayuda económica y va dirigida a aquellas mujeres que tienen dificultades especiales para obtener un empleo, desarrollada por el Real Decreto 1452/2005. Exige una serie de requisitos para su obtención. En primer lugar, la condición de víctima de género, que, como sabemos, se va a tener que acreditar por los mecanismos antes expresados, es decir, bien sea la sentencia, la orden de protección, el informe del Ministerio Fiscal, y se plantea un problema y generalmente se da mucho en este campo relacionado con la seguridad social o con el Servicio Público de Empleo, si sirve la acreditación a través del informe de los servicios sociales. Bueno,
vamos a ver que cada una de estas ayudas establece sus propios requisitos, o cuando no los establece, entendemos que depende de los generales. Pero muchas veces los requisitos propios, como veremos, requieren un informe del Servicio Público de Empleo Estatal o requieren otras circunstancias. Generalmente, todas las ayudas que se dirigen a la seguridad social han requerido tradicionalmente, y existe alguna jurisprudencia al respecto, la acreditación a través de sentencia o de otras maneras. En cuanto a la certificación de los servicios sociales, se refiere a la certificación de los servicios sociales públicos. Y así ha sido exclusivamente hasta la fecha. Luego vamos a ver lo que se ha introducido hoy, por ejemplo, a los efectos del ingreso mínimo vital, que cabe pensar si será solo para esta prestación o para algunas otras, pero luego lo comentaremos. Bien, entonces, primero la condición de víctima de violencia de género acreditada por los medios habituales en derecho. En segundo lugar, hay que carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de pagas. Esto es importante porque antes estas ayudas todas eran de una cuantía muy bajita, pero sucede que ahora el 75% del salario mínimo interprofesional es bastante más alto que cualquier otra prestación no contributiva que pueda haber, porque sabemos que el salario mínimo interprofesional ahora mismo está en 970 y tantos euros para este año, porque ha aumentado un montón en los últimos años. Por tanto, esta ayuda se ha convertido en algo más atractivo que lo que era hasta la fecha, aunque limitadamente. Se trata de una ayuda que se recibe en pago único, es decir, no es una pensión, es una ayuda que se da en el momento además en que se produce la situación de violencia de género. No puede trasladarse en el tiempo, no puede deferirse en el tiempo a un momento posterior. Y se exige que siempre que se presuma que debido a la edad, falta de preparación general especializada y circunstancias sociales, esta persona tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y que además tiene especiales circunstancias que no le permiten participar en los programas de empleo específicos, la asistencia integral de los servicios de empleo en esta materia para la inserción profesional. Y como veis, esta situación se justifica con informe emitido por el Servicio Público de Empleo. Por tanto, es un apoyo inmediato en el momento en que se produce la situación, siempre que se carezca de recursos y siempre que se esté en una situación, además, que por las circunstancias especiales sea difícil incluirla en otros mecanismos de empleo para facilitar la empleabilidad de esa persona. El importe de la ayuda es, con carácter general, el equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo, que podrá ampliarse a 12 o 18 o hasta 24, dependiendo de las responsabilidades familiares de la víctima y de si la víctima o sus familiares tienen algún tipo de minusvalía. Cuando hablamos de familiares, sabéis que se tratan de ascendientes, descendientes, hijos por naturales o por adopción o incluso que estén en acogimiento. En conjunto, pues, tenemos que la ayuda es aproximadamente de 3.000 euros cuando se refiere a los 6 meses y subiendo hasta una cantidad, que podría, los 24 meses, calculada aproximadamente 500 euros, que es lo que importa el subsidio por desempleo, que es el nivel no contributivo, multiplicado por 24, y ese es el importe total de la ayuda. Sí, vale. Este es el resumen. Estas son las cuantías que se pueden llegar a obtener en función de las cargas familiares o de las minusvalías. Pero bueno, no merece mucho la pena analizarlo pormenorizadamente, a no ser que nos encontráramos en la situación de una persona concreta. Además, la Ley Integral de Violencia de Género, en el propio artículo 27, establece algunas consideraciones respecto de esta ayuda económica, de la recogida por el Real Decreto 1452/2005. Y establece, y esto es bastante importante, porque la mujer que sea víctima de violencia de género, en este caso, no va a tener que hacer una opción o deferir el cobro de una prestación en relación a otra. Esta ayuda económica es compatible con las pensiones tanto de invalidez como de jubilación en la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Estas pensiones, de las que hoy no vamos a hablar, porque en realidad estas pensiones no están previstas específicamente para las víctimas de violencia de género,
Pero bueno, las pensiones de jubilación no contributiva son percibidas casi en su práctica, bueno, la relación es 3:1. De cada 3 perceptores, 2 mujeres de cada 4 perceptores la perciben 3 mujeres y un hombre, porque la jubilación no contributiva es la que viene a paliar la falta de rentas derivada de una falta de cotización suficiente o de la interrupción de la carrera de cotización. Bien, pues esta disposición final es muy importante porque hace compatible estas prestaciones, sea de jubilación o sea de incapacidad, que es para personas con una incapacidad de al menos el 65%, con la prestación de ayuda de pago único por violencia de género, sin que se compute una prestación a efectos de la otra y viceversa. Además, desde agosto del 2018, cuando se produjo la reforma que también incluyó lo del reconocimiento a través de los servicios sociales, de la condición de víctima de género, etcétera, hizo algunas modificaciones, es compatible también con la ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y con cualquier otra de carácter autonómico local concedida por la situación de violencia de género. Esto es importante, porque probablemente esta es la única ayuda que es compatible con absolutamente casi cualquier otra prestación que se pueda solicitar en su modalidad no contributiva. Porque una de las características de estas prestaciones es que generalmente son excluyentes o la una recorta a la otra, con lo cual realmente hablar de salir del nivel de pobreza es muy difícil a través del sistema de prestaciones públicas, porque lo único que viene a estar garantizado, como luego veremos en cualquier caso, es una prestación de en torno a unos 500 euros aproximadamente en función de las cargas familiares. Como decía, estas ayudas son concedidas y abonadas en un pago único por las administraciones competentes en materia de servicios sociales, que son las que las tramitan, de conformidad con las propias normas de procedimiento, las que hemos visto en el Real Decreto. En la regulación del procedimiento de concesión, las administraciones competentes en materia de servicios sociales tienen que velar y garantizar que todas las fases del procedimiento se realicen con la máxima celeridad y simplicidad de trámites. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que es una ayuda que abona el Ministerio de Trabajo, bueno, ahora es el de Inclusión, el Trabajo, Seguridad Social y Migraciones o cosas semejantes. El ministerio en cuestión es una ayuda estatal, es el que la abona, pero sin embargo es tramitada por las comunidades autónomas a través de sus servicios sociales. Esto me parece importante decíroslo, por si os encontréis con una persona que pudiera ser acreedora a esta prestación, tenéis que dirigirla a los servicios sociales que le pudieran corresponder, porque ahí es donde le van a poner en la pista para solicitar esta ayuda y le van a facilitar la tramitación de la misma. Es una ayuda que por su naturaleza no contributiva se financia, como es natural, a cargo de los presupuestos generales del Estado. Y estas son las características fundamentales de lo que es la ayuda específica en materia de violencia de género. Vamos a ver ahora otras ayudas que están relacionadas con el acceso al empleo y que también son ayudas muy específicas. Por ejemplo, la renta activa de inserción la cobran mayoritariamente mujeres. ¿Por qué? Por el supuesto específico de la violencia de género. Porque la renta activa de inserción se configura como una prestación no contributiva, una ayuda específica dirigida a desempleados y desempleadas con especiales necesidades económicas y dificultades especiales para encontrar un empleo. Si os dais cuenta, tiene la misma, el enunciado es el mismo que la ayuda en casos de violencia de género. Se ha ido la voz, no se oye, ¿eh? ¿No se oye Ahora yo creo. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Ay, Dios mío, ¿qué día llevamos? Que bajen también ya el audio. Bien, entonces, como digo, la renta activa de inserción originariamente está pensada como un subsidio que se percibe después de haber agotado el desempleo contributivo e incluso el no contributivo, el subsidio por desempleo. Si bien ahora
teniendo en cuenta cómo se ha ampliado el subsidio por desempleo, que prácticamente cubre muchísimos supuestos, la renta activa de inserción se dirige fundamentalmente a programas de inserción laboral y a personas con especiales necesidades. Los requisitos habituales son tener más de 45 años, llevar más de 12 meses inscrito como demandante de empleo, etcétera. Y el supuesto especial para víctimas de violencia de género, en cuyo caso no se exigen los requisitos generales. No hace falta tener ni 45 años, ni llevar 12 meses inscrita como demandante de empleo, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener reconocida la condición de víctima de violencia de género. ¿Cómo? Por los medios ordinarios, sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y suponemos, aunque yo no me ha tocado nunca, pero en este caso también será aplicable, que es aplicable el informe de los servicios sociales que atiendan a la mujer en cuestión. ¿Por qué? Porque se puede acceder a la renta activa de inserción a través de la información proporcionada por los servicios sociales. Los requisitos, pues, condición de víctima de violencia de género, ningún otro, sí inscribirse como demandante de empleo, que es suficiente inscribirse en el momento en que se vaya a solicitar la renta activa de inserción. Y esta renta activa de inserción, en los casos en los que la víctima de violencia se haya visto obligada a cambiar su residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud, puede percibir en pago único una ayuda suplementaria de 3 meses de renta activa para paliar los gastos de traslado de domicilio, etc. Como yo he dicho, no se puede acceder a la renta activa de inserción si se es beneficiaria de la ayuda social prevista específicamente para las víctimas de violencia de género, la que acabamos de ver, siempre que esas ayudas se estuvieran percibiendo en el momento en que se solicita la renta activa de inserción. Por tanto, mi criterio es, y no he tenido ocasión de comprobarlo con la jurisprudencia, porque en esta materia hay muy poca jurisprudencia, porque realmente son unas ayudas muy cortas y muy limitadas, y los litigios generalmente que se producen se agotan casi en la primera instancia. No suelen llegar, no ha llegado, que yo sepa, que hasta mi conocimiento, al Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo lo que digo es verdad que es incompatible la ayuda por violencia de género con la renta activa de inserción, pero si primero cobro la ayuda por violencia de género y transcurrido un tiempo solicito la renta activa de inserción, como la renta activa de inserción además es un programa periódico que se puede renovar hasta por 3 veces, pues podré cobrarla con posterioridad, siendo ambas compatibles. Es mi criterio, pero digo que no lo tengo comprobado con la jurisprudencia. Por eso, vale, sí puede pedirse. Esto es mi criterio, o sea, ya digo que es mi opinión. Habrá quien diga que no. Estoy convencida que los abogados del Servicio Público de Empleo dicen que no. Y podríamos discutirlo ellos y yo, pero es así. Nos dicen otra vez que no se oye. No sé si es una persona concreta. Por otra parte, la beneficiaria de una prestación de invalidez no contributiva puede acceder a la renta activa de inserción, en cuyo caso deberá de suspender la percepción de esa ayuda no contributiva para pasar a integrarse en el citado programa de renta activa de inserción. En cuanto a la tramitación, se tramitan y conceden por el Servicio Público de Empleo Estatal porque es de naturaleza estatal. Contra su denegación, por tanto, cabe el acceso a la vía jurisdiccional social previa reclamación previa administrativa. Vamos, el procedimiento ordinario en materia de seguridad social laboral. La cuantía. La renta activa de inserción comprende, además del pago de la renta, acciones de inserción profesional y una renta de cuantía igual al 80% del IPREM. El IPREM vigente en el año 2021 es de 564 euros. Por tanto, la renta activa de inserción es de unos 400 y pico euros. Incluye además asistencia sanitaria. Y todo esto por un periodo máximo de 11 meses. Se mantiene este periodo hasta agotar su duración, la duración del programa o hasta que se encuentre un empleo.
porque tenéis que tener en cuenta que en la renta activa de inserción, al incluirte en un programa de inserción en el empleo, firmas un compromiso de actividad, no puedes renunciar, o sea, no puedes rechazar según qué empleos, etcétera, etcétera, porque daría lugar a la pérdida de la renta activa de inserción. En cualquier caso, la renta activa de inserción es compatible con becas y ayudas de cualquier naturaleza que se pudieran obtener, por asistencia a acciones de formación profesional. Ya sabéis que a veces hay acciones cuando se está inserto en un programa de estos, hay acciones de formación profesional que llevan aparejado un cierto pago, y con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. Pero en este caso se deduce del importe de la renta activa de inserción la parte proporcional al salario que se está percibiendo por ese trabajo a tiempo parcial. La renta activa de inserción, en cambio, es incompatible en general con rentas del trabajo en las cuantías que la ley determine, es decir, superiores al propio importe de la renta activa de inserción, o pensiones no compatibles con el trabajo, jubilación, se me ocurre, o incapacidad también. Pero en nuestro caso, como hemos dicho, también con las ayudas sociales que se reconocen a las víctimas de violencia de género, que no participan en programas de inserción. Vamos a ver ahora brevemente las características de los programas de inserción sociolaboral de las víctimas de violencia de género. La peculiaridad es que, digamos que el Real Decreto 1917 de 2008, que fue el que introdujo estos programas de inserción sociolaboral de las víctimas de violencia de género, tiene una peculiaridad, y es que crea unas secciones especiales o puntos específicos de atención a las víctimas de violencia de género dentro del ámbito de competencias del SEPE. Y se garantiza que existe personal especializado para llevar adelante, para sacar adelante estos programas de inserción sociolaboral de víctimas de violencia de género. Esto es una verdad a medias, por varias razones. En primer lugar, porque tenemos que tener en cuenta que los programas de inserción sociolaboral dentro de las materias de trabajo son cuestiones relacionadas con el empleo, materia de empleo, por decirlo de alguna manera. Y las cuestiones de empleo, salvo lo que se refiere a la percepción, reconocimiento y pago de las prestaciones contributivas y no contributivas, están transferidas a las comunidades autónomas. Los programas de empleo generalmente también. La administración estatal tiene muy pocos programas de empleo, o raramente tiene programas de empleo propios ya. Entonces, estos programas de inserción sociolaboral de las víctimas de violencia de género normalmente son gestionados por las comunidades autónomas. Y no en todas las comunidades autónomas, dentro del Servicio Público de Empleo Estatal, existe personal especializado. La realidad es que los requisitos son, en primer lugar, estar inscrita como demandante de empleo y acreditar la situación de violencia de género, que en este programa se acredita mediante resolución judicial, pues orden de protección, medidas cautelares, sentencia condenatoria, y excepcionalmente, hasta la resolución judicial firme. Esto lo dice porque el Real Decreto sigue manteniendo la dicción anterior. Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia, no es excepcionalmente, podría ser el informe del Ministerio Fiscal. Es muy raro, ahora ya prácticamente ya no hay, porque el Ministerio Fiscal necesitaba para estos supuestos hacer un informe específico que ni le gusta ni le interesa para que surta efectos en el ámbito laboral, y por lo tanto normalmente se acreditará mediante las resoluciones judiciales correspondientes o el informe de los servicios sociales a partir del 5 de agosto de 2018. ¿En qué consiste este itinerario específico? Bueno, pues un itinerario sociolaboral individualizado que realizará personal especializado, con programas formativos específicos, con incentivos, con un conjunto de incentivos para favorecer el inicio de actividad por cuenta propia o por cuenta ajena. Hay también importantes incentivos, bueno, importantes sí, en las cotizaciones para empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Les puede salir gratis desde el punto de vista de la cotización social durante un periodo de varios años. Hay también incentivos a la movilidad geográfica para las víctimas
incentivos para compensar diferencias salariales y luego un programa de convenios con empresas para facilitar la contratación de víctimas de violencia de género. Los incentivos de movilidad geográfica y los incentivos para compensar diferencias salariales son subvenciones que se gestionan por el Servicio Público de Empleo Estatal o Administración Autonómica correspondiente cuando se trate de una competencia transferida. El País Vasco y Navarra tienen transferidas absolutamente todas las competencias en materia de empleo y de trabajo. Las restantes comunidades tienen transferidas las competencias en materia de empleo. Por tanto, sí para gestionar estos incentivos, que se tramitan como subvenciones. Subvenciones que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, pero habitualmente gestionadas por las comunidades autónomas correspondientes. Ya hemos dicho cómo se acredita en este programa la situación de violencia de género. En cuanto al plazo para acceder a las medidas del programa, se establecen plazos determinados, es decir, 24 meses posteriores a la notificación de la sentencia para acceder a incentivos de movilidad geográfica o compensar diferencias salariales. Esto es porque se trata de incentivos que tienen naturaleza económica y entonces se establece un plazo de prescripción, digamos, para esa ayuda. No está abierta con carácter general al momento en que parezca oportuno pedirla. O también en el momento de la resolución judicial con medidas cautelares o de la orden de protección durante la vigencia de las mismas, también se podrá acceder a las medidas del programa de inserción sociolaboral y hasta la resolución judicial, cuando haya informe del Ministerio Fiscal o informe de los servicios sociales, es decir, mientras se está tramitando el procedimiento de violencia. Esto se tuvo que modificar precisamente para contemplar todas las posibilidades, porque sucedía que en unos casos estaba iniciado el procedimiento pero no había resolución, no había informe del Ministerio Fiscal, no había nada y entonces de alguna manera había que acreditarlo. Pues así es como se acredita. La gestión, ya os lo he dicho, corresponde al Servicio Público de Empleo, organismo de las comunidades autónomas, y pueden ser beneficiarias de estos programas de inserción sociolaboral las víctimas de violencia de género incorporadas al programa de renta activa de inserción por esta causa. Y esto es todo lo que hay que decir sobre los programas de inserción sociolaboral. Y ahora la estrella. Vamos, la estrella de las ayudas, que es el ingreso mínimo vital de azarosa vida, porque yo creo que me parece que vamos por la tercera reforma. Hoy lo que se ha publicado, el Real Decreto Ley que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros y que se ha publicado hoy, introduce nuevas modificaciones en el ingreso mínimo vital. Os haré una referencia, pero la verdad no me las he estudiado y además no me lo podéis exigir, solo entra en vigor mañana. Todavía no está en vigor, no. Veremos a ver, ¿no?, las matizaciones. En realidad se trata de mejorarlo. Bien, el ingreso mínimo vital aquí lo vamos a tratar fundamentalmente por lo que se refiere a la materia de violencia de género, porque uno de los colectivos singularizados dentro de la posibilidad de percepción del ingreso mínimo vital es precisamente las víctimas de violencia de género, de trata o de explotación sexual. Bueno, en todo caso, el ingreso mínimo vital es una renta no contributiva destinada a garantizar un cierto nivel de ingresos, un mínimo nivel de ingresos a hogares en situación de vulnerabilidad, hogares o personas, por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Sus características fundamentales es que es de carácter indefinido, a diferencia de todas las otras ayudas o prestaciones de las que vamos a hablar hoy, y que se mantiene siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión. Su característica, por lo tanto, es muy importante. La verdad es que el ingreso mínimo vital viene a cumplir un requerimiento tanto de Naciones Unidas como del Fondo Monetario Internacional, no sé si se le habrá ocurrido, pero de las instituciones de la Unión Europea, que llevaban mucho tiempo diciendo a España que necesitaba poner en marcha una renta mínima, un ingreso mínimo, como se le quiera llamar, de esta naturaleza, destinado a paliar las situaciones de necesidad puntuales y sostenidas en el tiempo.
y con carácter general para la población, y con carácter de derecho subjetivo y no necesariamente vinculado a la pérdida de la actividad laboral. Puede que sí o puede que no, depende de las circunstancias. Por tanto, la característica de esta, yo creo que quizá lo más importante de este ingreso mínimo vital hasta la fecha es la modificación que introduce en el concepto de ayudas sociales dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Porque el ingreso mínimo vital se tiene derecho a percibirlo por reunir determinados requisitos únicamente, sin preguntar factores de empleabilidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, viene a configurarse como una prestación fundamentalmente destinada a paliar la situación de pobreza, no solamente en esta crisis, sino la que existe con carácter general sostenida en nuestro país. Forma parte de la acción protectora del sistema de seguridad social y deberá incluirse en el registro de prestaciones sociales públicas. Este registro de prestaciones sociales públicas se aprobó por el Real Decreto Ley 2020, que fue el que aprobó por primera vez el ingreso mínimo vital, pero todavía no está desarrollado reglamentariamente, por tanto, aún no ha entrado en vigor. Pero es que el objetivo en realidad es que el ingreso mínimo vital venga a sustituir a todas las prestaciones estas variopintas de las que estamos hablando y cuyo conocimiento es cada vez más difícil y dónde pedirlas y encontrarlas también cada vez más difícil. Vamos a analizar brevemente, sobre todo para la parte que nos interesa, las características de este ingreso mínimo vital. En primer lugar, ¿quién puede solicitarlo? Bueno, personas en nombre propio o en el nombre de una unidad de convivencia. Luego veremos cómo se articula la unidad de convivencia, que es quizá la parte más importante de esta prestación. Las personas tienen que tener por lo menos 23 años y menos de 65. ¿Por qué? Pues porque con menos de 23 años tienen derecho a las prestaciones por otras causas, de orfandad, de hijo a cargo, de no sé qué, de no sé cuántos, y menores de 65 porque a partir de ahí tendrían derecho a la jubilación, aunque fuera no contributiva. Que vivan solas o que compartiendo domicilio con una unidad de convivencia nos integren en la misma. Y lo que nos importa, víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. En estos casos no se exige ni el requisito de la edad, ni de la convivencia o no convivencia, ni de nada. Solo se exige que la persona solicitante, la que va a ser titular, sea mayor de edad y la violencia de género en este caso se acredita de la forma habitual o por informe, o sea, habitual de siempre y por informe de los servicios públicos. Vamos a ver que precisamente el Real Decreto de hoy ha introducido un par de novedades en este aspecto. La más importante es, como ahora veremos, en lo que se refiere a la determinación de la unidad de convivencia, pero otra muy importante es que ha creado un denominado registro de mediadores sociales que, si me lo preguntáis a mí ahora mismo, del ingreso mínimo vital, sabe Dios qué serán, ni quiénes serán. Vamos, la sospecha vehemente que tengo es que esto les cae a los servicios sociales públicos, si es que quieren sacarlo adelante, pero se ha introducido una novedad que a mí me parece interesante, pero también preocupante en algunos aspectos. Y es que las organizaciones del tercer sector más importantes van a poder certificar también determinados aspectos a efectos de ser perceptor del ingreso mínimo vital. Yo sé que lo que se trata en este caso, lo que está tratando la Administración con esto, es de paliar algunos problemas que se habían producido. Por ejemplo, la realidad es que el Gobierno tenía las previsiones de que para mediados de este año 2021 hubiera unos 840.000 personas perceptoras del ingreso mínimo vital, y lo cierto es que a falta de 5 meses menos, creo que solamente lo perciben unas 180.000 personas como máximo. Se ha dado cuenta de que hay serios problemas en la tramitación. Y esos serios problemas no vienen derivados solamente de que haya pocos funcionarios y que se tramite mal y tal, sino que hay exigencias dentro de la norma que son imposibles de acreditar. Para ello, precisamente,
esta introducción del denominado mediador social del ingreso mínimo vital, que va a poder efectuar las certificaciones que, según los casos, pudieran ser necesarias o pertinentes. Bueno, mira, esto que pone aquí, no pueden ser beneficiarias las personas usuarias de una prestación de servicio residencial de carácter sanitario, sociosanitario, con carácter permanente, tal. Bueno, pues sí, ahora sí que va a poder. ¿Por qué? Porque se ha percibido que se estaba produciendo un serio problema. Y es que las personas carentes de recursos, las personas, lo que se llama personas sin hogar, que estaban viviendo o en albergues o en pisos tutelados, de estos que son muy frecuentes, empadronadas, por tanto, o bien en su centro de servicios sociales o bien en el piso tutelado, un empadronamiento que es ficticio porque realmente no es su domicilio habitual o solo lo es accidentalmente, no podían percibir el ingreso mínimo vital porque se entendía que no cumplían los requisitos, cuando la realidad es que probablemente cumplen los requisitos mejor que nadie para ser perceptores del ingreso mínimo vital. Pues esto es lo que van a tener que aportar en su informe los mediadores sociales del ingreso mínimo vital. Que, por otra parte, el informe deberá venir firmado por un trabajador social debidamente colegiado, etcétera, etcétera. Pero veremos a ver cómo se implementa. En general, requisitos para percibir el ingreso mínimo vital. Primero, residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada por lo menos el año inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Salvo menores o víctimas de violencia de género y trata. Los menores es porque pueden haber nacido con menos de un año de la fecha de presentación de la solicitud, porque este también se produce. Haber vivido independientemente por lo menos un año en el caso de unidades familiares y 3 años en el caso de personas solas. La unidad de convivencia tiene que haberse formado por lo menos un año antes de la solicitud. La persona solicitante tendrá que estar inscrita como demandante de empleo, si es que está en condiciones de ser demandante de empleo. Deberá solicitar previamente cualquiera prestaciones a las que tenga derecho distintas del ingreso mínimo vital, que se articula de esta manera con carácter subsidiario de las otras prestaciones. Ojo, prestaciones estatales, prestaciones estatales como puede ser el desempleo, el subsidio de desempleo o la renta activa de inserción mientras siga vigente o si te puede corresponder en lugar de eso una prestación no contributiva de jubilación o de incapacidad, pero solo estas prestaciones. Carecer de rentas y patrimonios en los términos que la ley establece, es decir, que los ingresos por rentas de trabajo sean inferiores a los que proporciona el ingreso mínimo vital, porque otra peculiaridad del ingreso mínimo vital es que te lo pueden conceder restando de la cuantía que te conceden aquello que obtengas por tus rentas de trabajo. Por ejemplo, yo tengo un trabajo parcial y gano 300 euros al mes y me correspondería en concepto de ingreso mínimo vital, por mi unidad familiar, etcétera, etcétera, 800 euros. Vale, pues me van a pagar 500, pero tengo derecho al ingreso mínimo vital. Ya de las demás ayudas que lleve asociadas. El patrimonio máximo para percibirlo es 3 veces la cuantía del ingreso mínimo vital, restando posibles deudas, tal. Bueno, en términos generales. Cuando se trate de una sola persona, el límite del patrimonio está en unos 16.000 euros y para unidades con 4 o más personas, aproximadamente 43.000 euros, excluido el valor de la vivienda habitual. Cuantía. Pues una persona individual beneficiaria, la cuantía del ingreso mínimo vital asciende al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas. Esto es, para 2021, la bonita cifra de 469,93 euros al mes. Luego, para las unidades de convivencia, pues prácticamente es como un juego de estos de parejas, ¿no? De combinatoria. Un adulto y 2 niños, 2 adultos y un niño, un adulto, otro adulto y uno que no es, que pasaba por allí. Bueno, bien, en todo caso, el tope máximo de percepción del ingreso mínimo vital es hasta el máximo de un 220% de la cantidad a la que me he referido. El máximo serían 1.033,85 euros para 2 adultos y 3 o más menores, o sea, el máximo de prestación. Lo que os he dicho,
debe tenerse en cuenta que la prestación se calcula como diferencia entre los ingresos mensuales que tenga la persona unidad de convivencia y la renta garantizada por el ingreso mínimo vital para cada caso. ¿Qué es una unidad de convivencia? Bueno, pues aquí es donde se plantean fundamentalmente todos los problemas y donde están tratando de hacer modificaciones continuamente para que se pueda resolver la situación. Baste decir, unidad de convivencia, ¿qué es? Bueno, pues lo que entendemos por una familia, ¿no? Lo que dice la Ley General de la Seguridad Social, que es una familia, todas las personas que residen en el mismo domicilio y que están unidas entre sí por vínculo matrimonial o análoga relación de afectividad o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción y acogimiento o familiar o permanente. Ya os he dicho que la unidad de convivencia tiene que estar constituida por lo menos durante el año anterior a la prestación de la solicitud. Esto dio lugar a que se denegara alguna prestación porque el niño había nacido hacía solo 5 meses y por lo tanto no hacía un año que estaba constituida la unidad de convivencia. Bueno, esto lo han resuelto también, pero estas cosas han pasado. Como excepción, también tienen la consideración de unidad de convivencia la víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio, acompañado de sus hijas e hijos menores en régimen de guarda, pero que lo haya abandonado el domicilio familiar, que no esté viviendo con el agresor y sea que está en un domicilio que se ha buscado o en acogimiento residencial. Puede ser perceptora del ingreso mínimo vital. La persona acompañada de sus hijos o hijas menores que haya iniciado los trámites de separación o divorcio. Y dentro, esto está mal porque lo que quiere decir es que dentro de un mismo domicilio, decía hasta ahora el ingreso mínimo vital que puede haber dos unidades de convivencia o por lo menos 2 núcleos perceptores del ingreso mínimo vital. Es decir, puede vivir 2 grupos familiares, pero no más de 2 se podía. Bueno, pues esto ahora se ha modificado también, pueden vivir más, teniendo que acreditar que carecen de relación entre ellos. Es decir, compartimos domicilio, pero porque tú me alquilas una habitación, pero no tenemos nada que ver más allá de eso. O bien porque pagamos las habitaciones a medias, pero todos ellos podrían ser perceptores del ingreso mínimo vital, en ese caso cumpliendo los restantes requisitos, porque se acaba de modificar también. ¿Cómo pedirlo? Pues bien, el ingreso mínimo vital se solicita, lo tramita, lo gestiona, lo da el INS a todos los efectos, excepto en el País Vasco y Navarra, que le corresponde a los organismos competentes, porque tienen transferida la competencia en cuestión, que creo que son las diputaciones, pero no estoy muy segura. La gestión del ingreso mínimo vital está dando lugar a muchísimas dudas, porque, como hemos visto, es una prestación que trata de contemplar tantas variables, tantas, y acreditar, y requiere una acreditación taxativa de tantas variables, algunas de ellas prácticamente imposibles de acreditar. O sea, vengo a acreditar que soy una persona sin hogar. ¿Cómo lo acredito? ¿Cómo acredito que soy una persona sin hogar? O cómo acredito que estoy conviviendo en un domicilio con 5 personas con las que no tengo ninguna relación, más que convivir en ese domicilio. Es decir, es una prueba un poco diabólica. Parte de las modificaciones y la introducción de estos mediadores sociales se ha debido a esto, porque se están produciendo muchas denegaciones que en realidad no debieran ser tales denegaciones. En cualquier caso, la gestión, tramitación y concesión corresponde al INS, que puede establecer convenios con quien quiera para tramitarlo o externalizarlo o hacer lo que quiera. De hecho, lo está haciendo. Pero las resoluciones del INS, ¿qué significa esto? Que la reclamación correspondiente será reclamación previa en la vía administrativa en el plazo de 1 mes a la denegación y a continuación se abrirá la vía jurisdiccional social. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque sí, porque va a la vía social y porque eso siempre suele ser una mejora sobre ir a la vía contencioso administrativa. Claramente. A ver. Bueno, como os he dicho, en un mismo domicilio puede haber un máximo de 2 titulares, decía hasta hoy el Real Decreto 2020. Ahora ya no, ahora ya puede haber más titulares. Y esta diapositiva que ha preparado Mami tan amablemente sobre la marcha, porque insisto, esto ha salido y publicado y mañana entra en vigor,
las cosas que os iba contando por el camino. Se suprime el límite de titulares por vivienda. Por ejemplo, esto es importante para las viviendas de abrigo de grupo, tuteladas o que viven en centros de acogida o albergues. Se introduce el concepto de unidad de convivencia independiente para personas en situación de convivencia temporal, en los casos de violencia de género, divorcio, separación, desahucio o inhabitabilidad. Y se posibilita que en otras situaciones de convivencia complejas la acreditación se realice por las entidades del tercer sector. Pero de esto, francamente, tengo que deciros que mi criterio es que iremos informando, porque ya veremos a ver qué es lo que pasa con esto, que nos conocemos. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, bueno, el registro de la... del tercer se crea sector. el registro, sí. Se crea un registro del tercer sector De mediadores. que eso va a traer miga, Buah. Este es el enésimo registro que jamás se desarrolló dentro de la Administración General del Estado, pero bueno. Bueno, pues ahora vamos a completar un poquito viendo por encima las prestaciones. Esto sí que aquí ya, mira, aquí hablamos en todo caso de prestaciones contributivas de seguridad social, que son prestaciones ordinarias, generales, no están pensadas para víctimas de violencia de género, pero que sin embargo, por las peculiares circunstancias que se producen en los casos de violencia de género, han requerido pues estas especificaciones y esta normativa. La pensión de viudedad, yo puedo deciros desde aquí que no me preguntéis nada porque yo no la entiendo. Hace mucho tiempo que no la entiendo. Quiero decir, vamos a ver. El concepto general es que la pensión de viudedad está en vías de extinción. Es una pensión contributiva que depende de las cotizaciones, por lo tanto no hay ningún regalito. Pero es verdad que cuando digo que está en vía de extinción se refiere a que cada vez se trata de limitar más que concurra con otras prestaciones, no ya solamente por el régimen de compatibilidad, sino, bueno, pues para ahorrar dinero a la administración. Entonces, hay modificación tras modificación que la hace cada vez más complicada e incomprensible, pero bueno, para eso tenemos los tribunales, porque lo mismo que os he dicho que en materia de renta activa de inserción prácticamente no hace jurisprudencia, en materia de viudedad yo creo que no hay tribunal en este país que nos haya permitido opinar. Y de unas maneras a veces pues rocambolescas, y si no, que se lo pregunten a las parejas de hecho, o que le tienen que agradecer muchas cosas al Tribunal Constitucional, y etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en términos generales. Vamos a ver. La víctima de violencia de género que estuviera separada o divorciada. ¿Cómo y en qué condiciones tiene derecho a pensión de viudedad? Sabemos que en los casos de separación o divorcio solo se tiene derecho a pensión de viudedad cumpliendo determinados requisitos. Que el cónyuge superviviente, que el cónyuge superstite sea acreedora de una pensión compensatoria y que ésta quede extinguida por la muerte del causante. Pues bien, las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, aunque no fueran y estuvieran divorciadas, probablemente por esa misma razón, aunque no fueran acreedoras a pensión compensatoria, o aunque se hubiese extinguido la pensión compensatoria, si en el momento de la separación judicial o el divorcio existe sentencia firme o archivo de la causa por extinción de tal, por fallecimiento o por lo que sea, podrán percibir la pensión de viudedad exactamente en los términos que correspondería con carácter general. En defecto de sentencia, se podrá acreditar a través de orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, porque tenéis que tener en cuenta una cosa: si hay sentencia o lo que sea en su momento, está muy bien, pero cuando, como la pensión de viudedad se devenga cuando se produce el fallecimiento del causante, o sea, en este caso del marido maltratador, porque esa es la realidad, es muy difícil que vaya a venir el Ministerio Fiscal a acreditar nada si hace 10 años que se produjo la separación o el divorcio o incluso más. Entonces, para paliar estas situaciones, la jurisprudencia ha admitido que como medio de acreditación para acreditar la condición de víctima de violencia de género en el momento en que se produjo la separación o el divorcio, baste el contenido de la denuncia presentada
el informe médico del Servicio Público de Urgencias acreditativo de agresión o el tratamiento en un programa público de atención psicosocial dirigido a prevenir y tratar las consecuencias de violencia de género. Es decir, tengo que decir que el Tribunal Supremo en este caso ha alcanzado cotas insospechadas de apertura de mente, porque es verdad que ha facilitado muchísimo, la acreditación de la condición de víctima de violencia de género cuando puede que haga muchos años que aquella violencia de género se produjo. Supongo que esto no tendrá que servir de precedente. Bueno, la pensión de viudedad será la que corresponda, la que correspondería en condiciones normales si no hubiera mediado la situación de separación o divorcio a todos los efectos. Pensión de viudedad de la víctima pareja de hecho. A ver. Bueno, en situación de pareja de hecho, la pensión de viudedad existe, pero tiene un contenido muchísimo más limitado. Así, en términos generales, sin entrar en grandes profundidades, los requisitos para causar pensión de viudedad siendo pareja de hecho es, aparte de estar inscrito en el correspondiente registro de parejas de hecho, antes se podía acreditar, también se puede acreditar por otros medios, bueno, eso lo ha admitido, ya no se puede acreditar por otros medios, Sí, eso porque el Tribunal Supremo ha dicho que no. Estar inscrito en el registro de parejas de hecho, convivir actualmente en el momento en que se produzca el hecho causante, el fallecimiento de la persona que genera la pensión, y llevar por lo menos 5 años de convivencia inmediatamente anteriores. Y además que que las rentas que vaya a percibir la persona que se queda viuda sean inferiores en un 50% al conjunto de las rentas sumadas que hubieran percibido el año anterior. Es decir, que haya un perjuicio económico cuando hay niños. Y inferiores al 25% del conjunto de los ingresos del año anterior, de las dos partes, si no existen menores. En fin, que es un rosario de requisitos y que no es tan fácil cobrar pensión de viudedad para las parejas de hecho. Pues bien, en el caso de violencia de género, se exime del requisito de convivencia con el causante en el momento del fallecimiento. Porque, claro, se entiende que si era víctima de violencia de género, pues tampoco era razonable pedirle que para poder percibir la pensión de viudedad continuara conviviendo con su agresor. Hay jurisprudencia reciente, esta que os señalo aquí, del Tribunal Supremo, que determina que si la víctima de violencia de género, que no estaba ya unida ni convivía con el causante en el momento de su fallecimiento, tiene derecho a la pensión de viudedad de pareja para determinar esto. No se discute por el recurso que la demandante cumple con los restantes requisitos, es decir, no te exime de cumplir los restantes requisitos, pero dice que es lógico entender que no es razonable exigir, en los casos de violencia de género sufrida por la mujer integrante de esa unión de hecho, el requisito de la convivencia. Así que podemos estar tranquilas. Y bueno, ya más que nada, como curiosidad, os cuento que se me ha olvidado decirlo antes, hablando de la viudedad de parejas casadas, pero separadas o divorciadas, víctimas de violencia de género, que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una sentencia de diciembre del 2019, ha dicho que el exmarido viudo, víctima de violencia, que no de género, porque era su nombre, no puede percibir pensión de viudedad en los casos en que hubiera mediado separación o divorcio, aunque trate de alegar que existe violencia de género, por la sencilla razón de que la ley exige que la víctima de violencia de género sea una mujer, un hombre. Esta sentencia es carne de cañón en Europa. Carne de cañón. Es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí, porque va a decir que hay discriminación a todos los efectos. Pero es verdad que no entra dentro de las categorías de la víctima de violencia de género, porque claro, es un hombre, más bien claro. Bueno, en cuanto a la pensión de orfandad, que también es contributiva,
Y se creó a finales de 2019 una nueva prestación de orfandad para hijos e hijas de víctimas de violencia de género que no cumplían los requisitos de cotización previa. Es decir, vosotros sabéis que para percibir una pensión de orfandad, como cualquier otra de estas de las que venimos hablando, hace falta cumplir los requisitos de, o sea, pues primero la cotización y después todos los demás que la ley exija. Bueno, pues cuando se trata de hijos de una víctima de violencia de género que no cumplen los requisitos de cotización, sí que pueden tener derecho a la pensión de orfandad. Siempre y cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, las criaturas se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, evidentemente porque el agresor es su padre, que el causante de la muerte sea el padre de los huérfanos, o bien que el causante de la muerte de la mujer sea un tercero y la fallecida fuera la única progenitora, o que no se reúnan los requisitos para causar la pensión ordinaria de orfandad y que se resida legalmente en España. En cuanto a las edades, tienen que ser menores de 21 años o tener reducida o tener reconocida una discapacidad en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o ser mayor de 21 años y menor de 25, siempre que no tenga un trabajo lucrativo. Se trata de casos particulares que vienen a ser una especie de ayuda a los huérfanos por causa de violencia de género, que es radicalmente insuficiente. La cuantía de la prestación es el 70% de la base reguladora. En cualquier caso, las pensiones de orfandad hasta ahora no eran de más de 300 y pico euros, muy pequeñitas, y cuando hay dos o más beneficiarios, pues se podrá incrementar un 20%. Estas son las modificaciones en cuanto a la pensión de orfandad de los hijos de la víctima de violencia de género. Luego hay una serie de peculiaridades en la pensión de viudedad del condenado por violencia de género y en la de orfandad. Se introdujeron en el año 2007, que se modificó la ley 1/2004, de tal manera que se imposibilita que el autor de la muerte pueda beneficiarse de la pensión de viudedad generada por la víctima y se impide que el autor del delito de lesiones se pueda beneficiar en un futuro. Evidentemente, porque no parece razonable. Luego hay una serie de supuestos en los que la reconciliación posterior puede dar lugar a continuar causando derecho a la prestación. La jurisprudencia también ha estudiado detalladamente los pros y los contras de la reconciliación y qué es exigible en esa reconciliación, sin inscribirla en el juzgado, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, el agresor no puede percibir la pensión de viudedad causada por la agredida, como criterio general. El importe que deje de percibir se acrecerá a las pensiones de orfandad a que pudieran tener derecho los huérfanos de la víctima de violencia de género. Y por otra parte, también la ley impide que se convierta en administrador de la pensión de orfandad a que tienen derecho sus hijos e hijas el padre que haya asesinado a la madre o que le haya causado lesiones sin que hubiera mediado reconciliación entre ambos progenitores. Y por último, una breve referencia a la jubilación anticipada, de tal manera que os digo, los periodos de suspensión de la relación laboral por violencia de género se consideran como cotizados al 100%. Es decir, aunque no esté trabajando, cotiza por mí la Tesorería General como si estuviera trabajando. Al menos durante el periodo de suspensión, que era un máximo de dos años. Es el periodo de suspensión de la relación laboral. Bueno, pues ese periodo lo cotiza íntegro, si se da el supuesto. Lo que es muy importante... 18 me parece, 18 meses. Sí, 18 meses. O 3, como se puede ir prorrogando cada 3 meses. A efectos de causar pensión de jubilación. La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de violencia de género da acceso a la posibilidad de jubilación anticipada, aunque sabéis que ya prácticamente no existe la jubilación anticipada. Bueno, pues en este caso se mantiene.
Y por último, eso, que ser víctima de violencia de género es uno de los requisitos que, cumpliendo los demás, dan derecho a la posibilidad de jubilación anticipada y que se mantiene. Y únicamente, esto es una pincelada en relación a las mujeres extranjeras no comunitarias porque entendemos que las comunitarias son acreedoras exactamente a las mismas ayudas que las españolas. Bueno, la británica ya no, pero todas las demás las mismas ayudas que las españolas. Bien, pues como hemos ido desgranando cuando hemos visto las prestaciones, es muy frecuente que las mujeres que sean víctimas de violencia de género o víctimas de tráfico de personas o de agresión sexual tengan, independientemente de su nacionalidad o residencia legal, determinados derechos que no se reconocerían en otras circunstancias. Por lo tanto, sí se les garantizan tanto la protección integral contra la violencia de género como las medidas de protección y seguridad. Pueden solicitar una autorización especial de residencia en estos casos para sí y para sus hijos e hijas menores o con discapacidad, y pueden acceder tanto a la renta activa de inserción como a la ayuda económica del artículo 27 de la Ley 1/2004 que hemos citado en primer lugar y al ingreso mínimo vital. Y además tienen facilidades también para renovar la autorización de residencia temporal y facilidades a este respecto. Y bueno, pues yo creo que por mi parte nada más. Hay muchas más cositas de estas, pero bueno, quizás sería el momento, si os parece bien y queréis, de que podamos hacer un poquito de coloquio.